1, 2, 3. Bueno, en este circuito nos están solicitando el encontrar el voltaje de R1, de R3, de R7, la corriente que pasa por R9, R5 y la potencia que aparece en R3. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es visualizar el circuito o el sistema con el objetivo de determinar cuáles podrían ser las reducciones que se podrían estar haciendo de entrada. Entonces, analizando el sistema, lo que encontramos es que estas resistencias se encuentran en serie. Estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Estas dos se encuentran en serie, al igual que esta y al igual que esta. Por consiguiente, entonces el circuito lo podemos simplificar como lo obtenemos acá. Y recordemos que tenemos que mantener nuestros nodos o nuestros contactos. Por consiguiente, mantenemos nuestra resistencia, que está acá, en paralelo con esta serie. En el otro lado tenemos esta otra resistencia. Estas dos que están en serie las tenemos acá. La resistencia que está aquí no la tocamos. El paralelo que está aquí lo tenemos acá. Este serie lo tenemos aquí. Y por último, la resistencia la tenemos acá. Por consiguiente, entonces los valores nos quedan de la siguiente manera. Ok, teniendo como resultado ese, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es seguir simplificando. De aquí, ¿qué encontramos? Pues lo que encontramos es que tenemos estas dos resistencias en paralelo. Por consiguiente, entonces volvemos a hacer nuestra simplificación. Bien, entonces vamos a ir denotando, este sería nuestro circuito número 1, este sería nuestro circuito número 2 y este sería nuestro circuito número 3. ¿Qué es lo que continuaríamos? Pues obviamente estamos observando que nuevamente tenemos una resistencia en serie. Por lo tanto, el nuevo circuito nos quedaría
Bien, y este sería nuestro circuito número 4. Si observamos, o lo que estamos notando es que lo único que estamos aplicando en estos momentos es reducción de resistencias, lo que es el principio de resistencias en serie, resistencias en paralelo. Nuevamente observamos que tenemos dos resistencias en paralelo, por lo tanto seguimos simplificando. Bien, entonces con esto tendríamos nuestro circuito número 5 y observamos que cada vez se va viendo un tanto más simple. Lo que implica entonces es que podemos seguir simplificando, y al seguir simplificando entonces encontraríamos nuevamente estas dos resistencias en serie. Y este sería nuestro circuito número 6. Nuevamente observamos unas resistencias conectadas en paralelo, que son las dos que tenemos acá. Y entonces tendríamos nuestro siguiente circuito, en el cual nos deja un sistema mucho más simple. Ok, esto nos deja un sistema, que sería nuestro circuito número 7. Nos deja un sistema en el cual ya contamos con 3 resistencias en serie y una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer en este caso es nuestra última simplificación, la cual nos dejaría una sola resistencia conectada a la fuente de 5 volts, en donde la resistencia sería de 900.53 ohms. Ok, entonces, si lo que realizamos en estos momentos fue el determinar o el encontrar todo lo que es la simplificación de este sistema para poder encontrar la corriente total de él. ¿Qué significa? Lo que significa es que la corriente total del sistema la podemos visualizar como una fuente de 5 volts conectada a una resistencia equivalente de 953. Ahora, el problema lo que nos está planteando es el que determinemos el voltaje que se encuentra en la resistencia 1, en la resistencia 3, en la resistencia 7 y la corriente que pasa por la resistencia 9 y la resistencia 5. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si ya tenemos lo que es la corriente total, en donde la corriente total en este circuito, que sería nuestro circuito simplificado completamente, llamado circuito número 8, podemos determinar que la corriente por ley de Ohm, tenemos que es una corriente que circula con una fórmula de que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, obtenida obviamente de la ley de Ohm. Por consiguiente, si ya contamos con el voltaje y contamos con la resistencia, entonces podemos saber que la corriente total, y voy a determinarla como IT
va a ser igual a 5 volts entre los 900.53 ohms, lo cual me darían 5.55 miliamperes. Ahora bien, de aquí, pues obviamente ya tengo la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ir encontrando qué es lo que sucede en cada uno de mis circuitos anteriores para ir desglosando y encontrar lo que corresponden a las corrientes de todo y cada uno de los componentes. ¿Cómo podría yo determinar toda la corriente de cada uno de los componentes? Bien, lo primero que tendríamos que hacer sería el determinar qué es lo que sucede con una corriente que está pasando en una resistencia de 900.53 a mi circuito anterior, que sería de este circuito 8 a este circuito 7. Lo que veo es que esta resistencia de 953 ohms está formada por 3 resistencias que están conectadas en serie. Ahora bien, recordemos qué es lo que sucede cuando tengo componentes conectados en serie, qué es lo que pasa con la corriente o cómo es la corriente en estos dispositivos. Entonces lo que podemos determinar, y si podemos observar dentro del circuito, es que la corriente de cada uno de ellos sigue siendo la misma. Eso significa que entonces la corriente que pasa por 100 ohms, por 250.53 y por 550 va a ser la corriente de 55.55 miliamperes. De tal suerte que entonces puedo empezar a determinar qué es lo que sucede. Y entonces voy a nombrar que entonces la corriente que está pasando por este punto, que sería la corriente de 100 ohms, va a ser igual a la misma corriente que sería de 5.55 miliamperes. La corriente que pasa por esta resistencia, que es la de 250.5 ohms, sería igual a 5.55 miliamperes, y esta corriente que está pasando por la de 550 ohms también es de 5.55 miliamperes. Entonces, lo que ya encontramos fue la primera parte, qué es lo que sucede con las corrientes de todos ellos. Ahora, de aquí nos vamos hacia arriba. ¿Qué es lo que necesito ahora conocer? Bueno, estamos viendo que necesito conocer toda la información de los componentes. Entonces, ahora conozco que la corriente que pasa por la resistencia de 250.5 ohms es de 5.55 miliamperes. Pero esta resistencia está formada por 2 resistencias en paralelo, lo cual implica que entonces podría yo encontrar cualquiera de esas 2 corrientes por medio de un divisor de corriente. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que necesitamos encontrar entonces, por ejemplo, la corriente que va a estar circulando a través de la resistencia de 564.39 ohms va a ser igual, recordemos, a la conductancia o al inverso de la resistencia, que en este caso sería 1 sobre 564.39 ohms sobre la suma de las inversas de las resistencias, que en este caso sería 1 sobre 564.39 más 1 sobre 450.54. Y todo esto multiplicado por la corriente total, que en este caso la corriente total sería de 5.55 miliamperes. Por lo tanto, la corriente total, en este caso de esta resistencia, sería igual a 2.46 miliamperes. Y esto significa que si esta corriente de 564.39 ohms es igual a 2.46 miliamperes, entonces el resto de la corriente total que está circulando por esta resistencia, ¿por dónde se está yendo? Es claro que se está yendo por esta otra resistencia, que sería la corriente
de la resistencia de 450.54 ohms. Lo cual entonces significa que la corriente total que pasa por esa resistencia, que es 5.55 miliamperes, menos los 2.46 miliamperes. Esto nos da una corriente de 3.08 miliamperes para la resistencia de 450.54 ohms. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue ya encontrar la corriente que pasa por acá, la corriente de aquí, la corriente de acá. Con esto encontramos la corriente que circula por acá y con este encontramos la corriente que circula por acá. Me regreso nuevamente. Y lo que observo es que ahora la corriente que está pasando por la resistencia de 564 es un arreglo de una resistencia en serie. Por consiguiente, entonces, la corriente que circula por esta resistencia de 100 ohms va a ser igual a la misma corriente de la de 564, que en este caso serían 2.46 miliamperes. Y la corriente de 464.39 ohms nuevamente va a ser igual a los 2.46 miliamperes. De aquí, ¿qué es lo que continuaría? Pues lo que de aquí continuaría es que debemos de encontrar ahora qué es lo que sucede con lo demás. Podríamos haber encontrado o podemos visualizar que nuevamente esta resistencia de 464 es equivalente a un paralelo. Al ser equivalente a un paralelo, pues entonces lo que sucedería es que podríamos encontrar la corriente que circula por uno y la corriente que circula por otro, aplicando el mismo principio, que sería el del divisor de la corriente. Pero en este caso vamos a utilizar o vamos a hacer el principio de lo que sería este voltaje. Si yo tengo una corriente que está circulando por esta resistencia, entonces podría yo encontrar en estos momentos el voltaje que existe en la resistencia de 464.39 ohms. Y esto sería igual a la misma resistencia, que serían 464.39, que multiplica a los 2.46 miliamperes. Por consiguiente, entonces, si hacemos esta multiplicación, lo que vamos a encontrar es que el voltaje en la resistencia de 464.39 ohms va a ser igual a 1.14 volts. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿por qué encontramos aquí lo que sería un voltaje? Bueno, lo que podemos hacer con ese voltaje es qué pasa con el voltaje en dos resistencias en paralelo, o en este caso en dos componentes en paralelo. Recordemos que cuando encontramos, en este caso, voltajes, o tenemos un voltaje, este voltaje va a ser el mismo en los dos componentes. Por consiguiente, si ya tengo el voltaje en ambos componentes, pues lo que puedo hacer de manera fácil es encontrar la corriente en cada uno de los componentes. ¿Y cómo podría yo encontrar el voltaje, más bien la corriente en cada uno de los componentes? Pues en este caso, como lo puedo hacer es dividiendo, sería el voltaje entre la resistencia, y lo que podría yo obtener sería la corriente que está circulando por esta resistencia de 2.06 kiloohms, y nuevamente el voltaje entre esta resistencia, y encontraría la corriente que está circulando por esa de 500. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Y lo que observo es que nuevamente el voltaje que aparece entre estas dos terminales
es el voltaje que aparece entre estas dos resistencias. Ok, entonces vamos a ver, vamos a colocar acá. De aquí, de esta información, yo ya conozco que mi voltaje va a ser el mismo en ambos componentes. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es cambiando. En lugar de estar utilizando lo que sería corrientes, cambio a un criterio de visualizar los voltajes. Entonces sería 1.14 volts para esta resistencia y el voltaje para la de 2.06 kilo ohms igual va a ser de 1.14 volts. Entonces lo que mencionábamos hace un momento, si quisiera yo conocer la corriente, lo único que tendría yo que hacer sería corriente igual, bueno, corriente de 599.56 sería igual a este voltaje de 599.56 sobre la resistencia que serían 599.56. Lo mismo aplicaría yo acá, que sería la corriente de 2.06 K ohms es igual al voltaje de 2.06 K ohms entre la resistencia que serían 2.06 K ohms. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me sirve el considerar ahorita ese voltaje? Pues lo que considero es que aquí hay dos resistencias y esas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, aplico el principio de lo que sería el voltaje o el divisor de voltaje. Por lo tanto, el voltaje, en este caso voy a utilizar otro color para que no nos confundamos. El voltaje que tengo en esta resistencia de 279.56 ohms va a ser igual a la resistencia de la que quiero encontrar, que sería 279.56 ohms, entre la suma de las resistencias, que serían 320 más 279.56 ohms, y multiplicado por el voltaje total, que en este caso el voltaje total es 1.14 volts. Por lo tanto, si hago esas operaciones, lo que encuentro es que el voltaje es igual a 0.532 volts. El voltaje de 279.56 ohms. Bien, entonces, si ya tengo este voltaje, que sería el de esta resistencia, y conozco el voltaje total, entonces podría encontrar el voltaje de esta de 320 ohms, que sería el voltaje total, que sería de 1.14 volts, menos el voltaje que está cayendo en la de 279, que en este caso serían menos 0.532 volts. Por lo tanto, el voltaje de 320 ohms va a ser igual, en este caso, a 0.607 volts. Bien, entonces, con esto, nuevamente, ya nada más lo único que me resta es ahora conocer la información de estas dos. Pero lo que observo nuevamente es que estas dos resistencias se encuentran conectadas en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que existe en esta resistencia va a ser el mismo que exista en la de 690 y por lo tanto va a ser el voltaje de este de 279. Entonces ya podríamos determinar que entonces el voltaje en la resistencia de 470 ohms es igual a 0.532 volts y el voltaje en este caso de la de 690 ohms es igual nuevamente a 0.532 volts. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya tengo aquí
el voltaje total de 690, ¿qué es lo que podría yo hacer? Lo que podría yo hacer es nuevamente regresarme hacia este punto y determinar que el voltaje de cada uno de estas dos resistencias lo podría yo obtener por un divisor de voltaje de esta resistencia. Y en el caso de este de 1.55 con 560, es en este caso pues, la división que existe acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar ahorita? Pues lo que podríamos encontrar ahorita sería que para encontrar en este caso el siguiente paso, que sería ya la información que nos están solicitando, que es el voltaje de la resistencia 1, resistencia 3 y resistencia 7. Ok, nuevamente, ¿cómo puedo encontrar los valores que tengo acá? Pues bueno, me voy hacia acá, veo que es 2.06, 2.06, 2.06. Aquí ya tengo el voltaje. Eso significa que esta resistencia tiene un voltaje de 1.14 volts. Y este voltaje es un arreglo de dos resistencias en serie. Entonces podría yo encontrar fácilmente que aquí hay un divisor de voltaje. Ahora, la otra información que tengo es por aquí, que es la de 450 ohms. 450 ohms encuentro que es una corriente que está pasando de 3.08 miliamperes. Ahora, esta resistencia es esta, es esta, es esta, es esta, es esta. Y observo que estos 450 aquí están comportándose como unas resistencias en paralelo. Por lo tanto, lo que hago es encontrar un divisor de corriente y podría yo determinar cuál es la corriente en cada una de ellas. Y aquí por último encontraría yo que la resistencia de 550 que encontramos por allá, que hay una corriente de 5.55 miliamperes, es un arreglo en serie. Por lo tanto, la corriente que pasa por estas dos resistencias es exactamente la misma. De tal suerte que entonces ya podríamos encontrar los valores que nos están solicitando. ¿Y qué valores nos están solicitando? Lo que nos solicitan, en este caso, pues es el voltaje de la resistencia 1. Ok, vamos a nombrarlas para que las tengamos identificadas como debe de ser. Esta sería R1, esta es R3, R13, R2, R4, R5, R7, R11, R6, R8, R10, R12 y R9. Entonces, en este caso que nos están pidiendo el valor de la resistencia o el voltaje de la resistencia en R1, pues bueno, sé por el análisis que acabamos de realizar que en este caso el voltaje en la resistencia 1 lo voy a encontrar con su corriente multiplicada por su resistencia. Ahora bien, ¿qué corriente es la que encontramos? En esa resistencia encontramos que la corriente es de 5.55 miliamperes. Entonces tendríamos 5.55 miliamperes que multiplican a la resistencia de 100 ohms y este sería igual a 555 milivolts. Sería nuestro primer resultado. Por consiguiente, el siguiente, que sería el voltaje en R3, nuevamente lo que necesito es la corriente que pasa en R3 y multiplicarla por la resistencia 3. ¿Quién es R3? En este caso, R3 es esta resistencia. Ahora, esta resistencia observamos que está dentro de esta de 550 y la corriente que pasa por 550, pues nuevamente son 5.55 miliamperes. Por lo tanto, nuevamente lo que hago es multiplicar 5.55 miliamperes y por la resistencia, que en este caso la resistencia vale
220 ohms y esto nos da 1.221 volts. Sería nuestro segundo dato. Luego nos piden el voltaje en la resistencia 7. El voltaje en la resistencia 7 es la de 560, y observamos que 560 es el serie de este 2.06, entonces 2.06 está acá, 2.06 está acá, y el voltaje en 2.06 es 1.14. Por lo tanto, puedo utilizar lo que sería el divisor de voltaje, que serían entonces 560 ohms entre la suma de las resistencias, que serían 560 ohms, más 1.5 kilo ohms, multiplicado por 1.14 volts. El resultado tendríamos 309 milivolts. Y este sería el siguiente resultado. Continuando, nos piden ahora la corriente en la resistencia 9. La corriente en la resistencia 9 es esta resistencia de 470. ¿Qué es lo que observo? Esta resistencia de 470 es esta. Y esta resistencia de 470 tiene un voltaje de 532 o de 532 milivolts. Por lo tanto, entonces la corriente que tengo en la resistencia 9 va a ser igual al voltaje, que en este caso serían 0.532 volts entre la resistencia de 470 ohms. Y el resultado serían 1.131 miliamperes. Obtuvimos la siguiente. Después nos piden la corriente de R5. R5 es esta resistencia, que es esta, es esta, es esta y es esta. Y aquí vemos que la corriente es directamente 2.46 miliamperes. Por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia 5, observamos que es la corriente de 2.46 miliamperes. Ya encontramos nuestro quinto dato. Y por último, nos están solicitando la potencia de la resistencia 3. Si observamos, aquí tengo ya el voltaje y tengo la corriente. Entonces, la potencia de la resistencia 3 no es otra cosa más que el voltaje de la resistencia 3 por la corriente de la resistencia 3. Y esto sería igual a un voltaje de 1.221 volts que multiplica a una corriente de 5.55 miliamperes. Y esto sería igual a una potencia de 6.77 miliwatts. Con esto estamos concluyendo. Solo es simplificar todo nuestro circuito y una vez que tenemos el más básico para aplicar lo que sería ley de Ohm, de aquí nos vamos hacia atrás analizando cuáles son los demás principios básicos que podemos utilizar.